Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 356. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jonás y del libro eclesiástico. Pidamos el don del Espíritu Santo, que nuestra comprensión de la Escritura vaya de la mano con nuestra obediencia a la Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Jonás, capítulo 1. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió: Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo: Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿Te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo: Prefiero morir antes que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás: ¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió: Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó: Tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo, ¿no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal,
y donde hay además una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de Jonás. Del libro eclesiástico, capítulo 46. Josué, hijo de Nun, fue valiente en la guerra y sucesor de Moisés en el oficio profético. Haciendo honor a su nombre, se mostró grande para salvar a los elegidos, para castigar a los enemigos sublevados y poner a Israel en posesión de su herencia. Qué glorioso era cuando alzaba su brazo y blandía la espada contra las ciudades. ¿Quién antes de él demostró tanta firmeza? Él mismo llevó adelante los combates del Señor. ¿No fue por orden suya que se detuvo el sol y un solo día duró tanto como 2? Él invocó al Altísimo, el Poderoso, cuando sus enemigos lo asediaban por todas partes, y el gran Señor respondió a su plegaria, arrojando granizo de una fuerza inusitada. Él se lanzó contra la nación enemiga y en la pendiente aniquiló a los adversarios para que las naciones reconocieran la fuerza de sus armas, porque hacía la guerra de parte del Señor. Él siguió los pasos del Poderoso y en tiempos de Moisés dio prueba de fidelidad, lo mismo que Caleb, hijo de Jefuné. Ellos se opusieron a toda la asamblea, impidiendo que el pueblo pecara y acallando las murmuraciones perversas. Solamente ellos dos fueron salvados entre 600,000 hombres de a pie para ser introducidos en la herencia, en la tierra que mana leche y miel. Y el Señor dio a Caleb la fuerza que le duró hasta su vejez y lo hizo subir a las alturas del país, que sus descendientes retuvieron como herencia, para que vieran todos los israelitas qué bueno es seguir al Señor. También los jueces, cada uno por su nombre, fueron hombres que no cayeron en la idolatría ni se apartaron del Señor, que sea bendita su memoria. Que sus huesos reflorezcan de sus tumbas y sus nombres se renueven en los hijos de esos hombres ilustres. Samuel fue amado por su Señor. Como profeta del Señor, estableció la realeza y ungió jefes para que gobernaran a su pueblo. Según la ley del Señor, juzgó a la asamblea y el Señor intervino en favor de Jacob. Por su fidelidad se acreditó como auténtico profeta. Por sus oráculos fue reconocido como un vidente digno de fe. Cuando sus enemigos lo asediaban por todas partes, él invocó al Señor el Poderoso y le ofreció un cordero recién nacido. El Señor tronó desde el cielo y con gran estruendo hizo oír su voz. Él aniquiló a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Antes de la hora de su descanso eterno dio testimonio ante el Señor y su ungido. Yo no he despojado a nadie de sus bienes, ni siquiera de sus sandalias, y nadie lo acusó. Después de su muerte todavía profetizó y anunció su fin al rey. Alzó su voz desde el seno de la tierra y profetizó para borrar la iniquidad del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy escuchamos nuevamente un texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 13 al 23. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció
y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Se estableció en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.